Jóvenes, buenas noches. Permítanme, por favor, compartir. Bien, vamos a hablar del jardín, espacio, forma y función. Jardín viene de una raíz, la palabra jardín viene de una raíz indoeuropea, ger, que aparece en muchas palabras latinas, griegas, germánicas y eslavas, refiriéndose a finca, con campo de plantación, cercas, casa, establo, recinto cerrado y lugar fortificado. Todas estas palabras claramente implican un lugar o un espacio cerrado, repito, o un espacio cerrado, y en el alemán moderno, Garten, parece indicar que es un pedazo de tierra usado para el cultivo de flores y productos agrícolas, frutas, más como un lugar cerrado o un contenedor. Entonces los alemanes hablan de árboles, jardines, animal, mientras que en inglés usamos en términos distintivos como huerto, zoológico, vivero, o usamos un término compuesto por una palabra que significa encierro, como perrera, corral de oveja, corral del toro, corral de gallinas y más y más. Nosotros estamos determinados a ver el jardín en términos de vegetación y ese puede ser uno de nuestros problemas. Y les explico. Pero antes, este es el plano de la Villa Flamenca de Asperen, Hondus, de 1634, en donde ustedes pueden observar cómo este jardín está rodeado por una muralla y aparte de eso está lleno de agua por todos lados para que así nomás no, uno por protección y quizás otro para que pueda tener regadíos, otras plantaciones. Y está totalmente rodeado de una zona agrícola, el jardín. De hecho, los jardines antiguos en el pasado eran esencialmente cerrados, construidos para la defensa, la privacidad de las bodegas de donde se guardaba la comida o para proteger las cosechas. Según John Jackson, si miramos atrás miles de años en el tiempo, imaginemos los grupos migrantes de gente que empezaron a aparecer en Europa y Asia. Podemos tratar de visualizar bandas o grupos de personas, hombres y niños, algunos a pie, algunos a caballo, algunos en carroza, moviendo lentamente con sus vacas, cerros y ovejas, moviéndose de un lugar a otro. Imaginemos que ellos decidieron establecerse en un lugar con suficiente pasto y madera para el fuego, donde el suelo no era tan pesado para los arados pequeños y donde había protección contra los ataques repentinos. Allí las familias construyeron rústicas cabañas y las hicieron de madera, caña y barro. Gradualmente, y cada familia individual, habiéndose asentado en cierto lugar, podría construir una cerca alrededor de su fin. Entonces les muestro este jardín occidental, este es un manuscrito, en donde se puede observar, ¿no?, que es como una especie de plano de Tebas del siglo XVIII, de la dinastía XVIII, jardín occidental de Nembamun, estanque rectangular con peces y patos, alrededor del cual hay unos lantados de lotos, palmeras, datileras, árboles frutales, fragmentos de un fresco de la tumba de Nebamun, Tebas, dinastía 18. Entonces ustedes pueden observar cómo están las plantaciones, ¿no?, alrededor de esta especie de estanque donde hay peces y también patos, rodeado con flores de loto, ¿no?, y rodeados de árboles. En esta foto, este es el plano, perdón, plano de jardín encontrado en la tumba de Senefer, en Tebas, oeste, del año 1400 a.C. Representa un gran jardín al lado de un canal o quizás a orillas del mismo Nilo. Esto es representado por la banda azul, esta bandita de acá. Que bueno, aquí por la fotografía no se ve azul, ¿no?
Van a disculpar. Esto indicaba que disponía de abundante agua para el jardín. Todo el jardín está cercado con un muro junto a la puerta de entrada que se representa en el primer encuadro, con dos marcas paralelas entre las alineaciones simétricas de grandes árboles, seguramente sicomoros. Hay que entender que la puerta ocupaba el espacio entre las dos bandas y no el lugar donde está pintado. Aquí está la puerta por donde se ingresaba. Esto es como una especie de plano. Y aquí también hay pequeños estanques, como ustedes pueden observar, donde hay patos, árboles, palmeras, distintos árboles. Y todo esto está cercado, como ustedes pueden observar. Esta fotografía es Casa de Campo de Jean de Vian y Orchard. Es una casa donde ustedes pueden observar, ¿no?, que es una casa y al lado hay como otra, en realidad es la bodega, donde se guardan los granos, ¿no?, para otras o temporadas. Se denominó hortus para el lugar donde viven en casa, el granero y la bodega. Esto después se convirtió en un lugar adjunto a su casa de vivienda. Fue puesto para que la familia lo usara permanentemente y para identificarse ellos con un lugar permanente. La palabra hortus viene de ger, y da el concepto de jardín en épocas pasadas, involucrando a los conceptos de familia o casa, de propiedad, de defensa e incluso como planes de comunidad. Y aunque la palabra se identificó más en el plazo de los siglos con el crecimiento de las plantas, nunca podemos separar el jardín de su significado social. Por tanto, cuando hacemos esto, corremos el riesgo de definir el jardín estrictamente en términos ecológicos o estéticos, lo que mucha gente está haciendo hoy en día, pero es incorrecto. Y aquí les muestro un jardín medieval en donde está la vivienda y ahí al lado está el jardín. El encierro tenía la apariencia de una primitiva, más o menos desordenada granja. Como ustedes pueden observar en la fotografía, todo está encerrado, hay como una cerca aquí. Gallinas, gansos, una vaca o un ternero, una oveja, un cerdo o dos para consumir la basura. Los cerdos habitualmente proveían a la familia con carne y grasa o manteca. Habían pequeños jardines de esos vegetales que necesitaban atención frecuente y eran parte de la dieta diaria, como lentejas, repollos, cebollas, nabos y otros. Los jardines pequeños de hierbas o especies para dar sabor a las comidas y medicinas como perejil, mostaza, cebollín y posiblemente albahaca. Las flores eran raras y cuando crecían eran para buena suerte y propósitos de medicina. En ningún lugar de este encierro hay alguna evidencia de sabor o sentimiento por la belleza. Barro, maleza y suciedad estaban en todas partes. Aún así miramos cuidadosamente, Aún así, si miramos cuidadosamente, podemos entender un orden definido que en el curso de los siglos se formalizó y se convirtió en una característica del jardín tradicional y también de los jardines grandes y pretenciosos del Renacimiento. Entonces yo les muestro esta imagen, jardín en la isla de Gideca, grabado del siglo XV, en donde ustedes observan que esto está totalmente definido y cercado, e incluso lo que cultivan en este jardín también tiene ciertas cercas, hay separaciones, ¿no? Y por supuesto hay como dos viviendas, pero en realidad uno es una vivienda y el otro es una bodega. El jardín medieval, pintura del siglo XII y XIII. Era así como se veía el jardín medieval, cercado, donde podías tener una banca, donde recibías a las visitas en el jardín.
Se debe señalar que una característica de nuestros jardines del oeste era la relación cercana entre el jardín y la casa. Casa y jardín. Estos dos elementos se desarrollaron juntos en nuestra cultura y esto no es solamente una relación espacial, porque todo el encierro estaba más o menos organizado alrededor de la vivienda. El terreno vegetal y hierba estaban al lado de la casa porque por tradición la mujer los cuidaba y los usaba detrás de la cocina. Estaba el huerto con su propia cerca. Hay evidencia que el huerto fue la primera área reconocida como jardín en nuestro moderno uso de la palabra. La primera área en el encierro en ser transformada permanentemente y darle estatus legal y protección, no solo por su valor útil de sus frutos y árboles de nuez, sino también por su uso como lugar de reunión. El huerto, como parte de todo el encierro, pertenecía a un rey o príncipe, era escenario de recepciones y ceremonias importantes, y en el nivel de las villas era un lugar donde el pueblo se reunía para celebraciones. En la historia de los jardines se sospechó que se puede descubrir que los huertos de las villas fueron el predecesor de lo que ahora es el parque. En Europa Central, el huerto es todavía un lugar favorito para fiestas e incluso para campañas políticas. El campo era el dominio del hombre, pero el jardín era del dominio de la mujer. La verdadera evolución del paisajismo llegó después cuando las técnicas de jardinería fueron aplicadas totalmente en los cultivos del campo. Para mediados del siglo XVII, zanahorias, repollos y nabos crecían en Inglaterra y la papa fue un campo de cultivo para el fin de siglo. Esta dominación del campo por cultivos de jardín y técnicas de jardinería es el porqué la historiadora agrícola francesa Marc Loboch llamó el triunfo de la horticultura sobre la cultivación en el campo. ¿Por qué? Porque los cuidados de la horticultura los daba la mujer. Ella se encargaba de cuidar cuidadosamente sus hierbas para cocinar, pero en el campo, la gente cuando cultivaba en el campo simplemente echaban la raíz y esperaban echar agua y más nada. Entonces se dieron cuenta que si tenían un mejor cuidado hacia el cultivo, este podía crecer y tener una buena producción. Por eso es que se le dice el triunfo de la horticultura sobre la cultivación en el campo. Se vio la invasión de la tierra cultivable por producción de jardín, métodos de jardín, como remover las malezas y el uso intensivo de fertilizantes y condiciones de jardín. Este fue uno de los desarrollos del siglo XVII que terminó por cambiar no solo el orden feudal antiguo de la sociedad y del trabajo en el paisajismo continental. El jardín había adquirido un rol importante, se había convertido en un vivero para nuevas plantas y nuevas técnicas, se había convertido en un nuevo centro para el estudio y las investigaciones sobre la botánica y sus secretos. Y más significativamente, el jardín empezó a percibirse como un trabajo artístico. Y aquí les muestro una fotografía de la agricultura, la horticultura, los injertos de árboles frutales, xilografía del siglo XV, árboles, jardines, plantas de la Edad Media, historia medieval. Bien, el jardín es donde podemos impartir a otros nuestro conocimiento de una tradición familiar y en donde podemos huir momentáneamente de los problemas del mundo exterior, en donde plantamos una semilla que esperamos algún día florezca en un más bello paisaje y en una comunidad más armoniosa. El jardín era un encierro de dominio doméstico, había sido una fuente de comida y materiales y un lugar de trabajo solidario en familia. Ahora se convirtió en algo mucho más rico, una fuente de estimulación, conocimiento y gusto compartido.
La magnífica familiaridad por la naturaleza y origen de las plantas y árboles, con sus variedades y características, dio material intelectual y al mismo tiempo le reveló a las personas algunas de las reglas para gobernar el universo. El jardín se convirtió casi en un lugar sagrado. Su encierro y belleza proveyeron un trabajo e inocente sociabilidad. Recordando muchos jardines legendarios, es imposible abrir un volumen o tomo para este periodo que trate con agricultura y jardinería sin describir referencias al famoso jardín El Edén, el paraíso, la creación perfecta. Estamos seguros que el jardín es un lugar perfecto para la armonía doméstica, para la salud, la educación de los niños y para olvidar las cosas malas del mundo. Bien, jóvenes, espero les haya interesado el tema del jardín. Recuerden que se le llama jardín porque son encerrados.